Mario Negri no necesita presentación, todos lo conocen, es radical, es cordobés, es presidente del interbloque de Cambiemos. Vamos a hablar con él, está en los estudios de Canal 13 en Buenos Aires. Buenas noches, diputado, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo les va? Un gusto hablar con ustedes. Bueno, antes de entrar específicamente en la causa de dólares a futuro, una impresión política, si se quiere, de lo que significó la reaparición de Cristina hoy en Buenos Aires. Bueno, no pasa inadvertido, ¿no? Hoy ocurrieron dos hechos. Mire lo que es este país. La Argentina sale de los tribunales de los Estados Unidos después de 14 años de un problema que no pudo ser resuelto antes frente a la presión de los fondos buitres. Y estábamos frente a un hecho político, cuasi judicial, en Comodoro Pi. En segundo lugar, hay parte de la anécdota, el hecho político, quizás la presidenta hacía mucho que no hablaba, armó una tribuna ahí, pero eso es parte del anecdotario. Ejercer la libertad me parece natural. Hay gente que quiere, que no quiere, que tiene afecto. Lo que me parece absolutamente reprochable y que deberíamos estar preocupados todos es la violencia contra los periodistas, la que hemos escuchado todos, que se denuncien las direcciones y se escrachen a donde viven los jueces, o en todo caso me preocupa que la política no se preocupe como corresponde por las amenazas al fiscal Marijuán y a su familia. La justicia existe, de lo que se trata es garantizar la independencia de la justicia y que investigue en profundidad. Y los jueces, obviamente, deben saber que las presiones no la dan ni las marchas ni el silencio, sino podríamos pensar que el que va solo está indefenso y el que va acompañado tiene alguna salvaguarda. Nada que ver. La independencia la garantizan los jueces y el juez que no se sienta independiente ni capaz de resistir a las presiones no puede seguir siendo juez. Efectivamente, la presidenta ha dicho en su escrito lo que ustedes han leído recién. Nosotros no hemos denunciado a personas. En el mes de octubre del año pasado, junto con Federico Pinedo, advertimos de que había una maniobra en la autoridad monetaria argentina que estaba haciendo contratos de dólar futuro, que son legales, como un contrato a término cuando se vende cereales. Es decir, se compromete que en una fecha determinada hacia adelante voy a pagar tanto por la operación. Es casi de especulación legal. La Carta Orgánica del Banco Central la autoriza a intervenir al Banco Central, pero le exige que tenga presente cuáles son los valores de referencia. Recordemos todos los argentinos que salvo en el gobierno nadie creía de que el dólar costaba 9 pesos con 60 en agosto del año pasado. Y el Banco Central se largó a hacer contratos de dólar futuro sin que nadie más lo hiciera. Era el único oferente. Ahora, los que compraban crecieron en 3 meses 300%. Los mercados de referencia que debe tener en cuenta son dos. El de Nueva York. Para esa época, para marzo de este año, ya el dólar estaba a 15 pesos. Y el gobierno acá se comprometía que iba a estar a 10,60. Y en el contado con liqui, otro de los mercados que existe acá, en Buenos Aires, estaba a 14,90 para marzo. Los que hicieron ese negocio financiero legal, pero de una enorme especulación, que son por lo general agentes financieros, empresas grandes, los que querían refugiarse en el dólar porque veían que se deshilachaba el modelo, lo que hacía es, compraban un dólar barato de un solo oferente a 9,60 y podían venderlo en el mercado de Nueva York a ese dólar futuro que se pagaba en peso a la diferencia después en 15 pesos. Si no hubiésemos hecho esa presentación judicial, estaríamos hablando de una pérdida de 120.000 millones de pesos. Aquella denuncia produjo un impacto y le dijimos al juez que investigue a ver si había conductas dolosas en la autoridad monetaria. De tal manera fue que cambiaron en el acto en 48 horas las restricciones. Pero hoy sí, lamentablemente tenemos que decir que lo que advertimos se convirtió en realidad. Y el gobierno argentino
El Banco Central ya ha pagado por esos contratos 70.000 millones de pesos. Para que tengan una idea, el esfuerzo que tienen que hacer los argentinos para pagarle a los usureros de los fondos buitres del juicio que perdimos durante 14 años en la justicia americana, esto equivale a más de 5.000 millones de dólares, casi la mitad de los 12.000 millones que nos cuesta salir del default. Las imputaciones y las responsabilidades corren por cuenta del juez Bonadío. Nosotros no somos parte de la causa, nosotros no espiamos el expediente, nosotros no hemos comparecido ni hemos sido citados nunca. Lo que sí advertimos es que había una enorme ruina económica de futuro, porque pretender decir ahora, como dice el exministro Kicillof, que porque vino la devaluación después son los responsables de lo que pasó, es como pensar de que había un argentino que consideraba que en marzo el dólar iba a estar a 10,60. Los que sí pensaban que el dólar iba a estar a 18 pesos era el gobierno, la campaña, cuando hacía oposición. De acuerdo, Negri. Muchas gracias por este contacto con Telenoche. Gracias a ustedes y esperemos que la justicia vaya a fondo, que atribuya las responsabilidades. Creo que esta no es la causa a donde la mayor responsabilidad, lo veo desde afuera, pueda llegar o no a la presidenta que hoy estuvo en un acto político. Pero creo que la Argentina se debe el fortalecimiento de la independencia y la justicia hacia el bicentenario para que la transparencia reine, sea quien sea, caiga quien caiga y no importa el color político. Gracias, Negri. Sigue